Profesor y compañeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. El tema que el día de hoy que vamos a exponer mis compañeros y yo, le vamos a hablar un poco más sobre lo que es la consulta amigable. Y nos vamos a centrar en lo que es el gobierno nacional. Y nos sale el E, que es el gobierno nacional, el M, gobiernos locales, y el R, gobiernos regionales. Como les digo, en esta oportunidad vamos a trabajar con los gobiernos nacionales. Le damos clic y nos vamos donde dice de qué fuentes proviene la recaudación. Le damos clic en fuente y nos sale 2, que son los recursos directamente recaudados, 3, recursos por operaciones oficiales de crédito, 4, donaciones y transferencias, y el 5, que son recursos determinados. Le damos clic en recursos determinados y nos vamos donde dice de qué fuentes proviene la recaudación. Y le damos clic en rubro. Y luego nos sale el 04, que son las contribuciones a fondo, y el 18, que son canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. En esta oportunidad yo les voy a explicar sobre las contribuciones a fondo. Le damos clic en contribuciones a fondo y nos vamos donde dice de qué fuentes proviene la recaudación y le damos clic en tipo de recurso. Y nos sale el 0, que es normal, y el 1, que es la subcuenta de fondos de ONP. Ahora nos vamos a la 04, que son contribuciones a fondo. Y nos dice que las contribuciones a fondo son los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a normatividad. Estos comprenden principalmente los aportes obligatorios que corresponden a lo establecido en el decreto de la ley del 19.990, que es la ley de pensiones, que es un régimen que está abierto tanto para trabajadores provenientes del régimen laboral público y privado. Y también nos dice que las contribuciones para la asistencia previsional, o que se refiere a la ley 28046, es la que crea el Fondo a la Contribución Solidaria para la asistencia previsional a efecto financiar el pago de las personas y nivelizaciones de los pensionistas, que la ley conforma el 20530, que es la ley que crea el Fondo y la Contribución Solidaria para la asistencia previsional. Ahora nos vamos para los fondos de ONP. Bueno, como bien sabemos, fondos ONP es un seguro de pensión de jubilación. El aporte lo cubre el trabajador, pero sin embargo, el empleado es quien se encarga de hacer la retención de su salario y mantiene el dinero hasta que corresponda hacer el pago de la ONP. Los trabajadores de las empresas están obligados para que realicen sus aportes, que es mensualmente, tanto a salud como a la ONP, los cuales el Estado lo utiliza para atender los seguros de la salud y las pensiones en cuanto se puedan jubilar. Es un fondo público y a la vez es un fondo común del Estado, donde todos los trabajadores aportan por 20 años, que es el 13% de su remuneración, para que al llegar a los 65 años puedan tener una pensión mensualmente. A continuación le doy el pase a mi compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre rubro, el segundo punto 18, canon y sobrecanon, regalías, aduanas y participaciones. Vamos con qué se financian los gastos, tipo de recurso. Tipo de recurso nos va a salir una variedad de opciones o de conceptos. Aquí tenemos, por ejemplo, A, regalías mineras, de cuenta, participaciones de NTP, G, FOCAN, H, subcuenta canon minero, I, subcuenta energético, J, subcuenta canon pesquero, K, subcuenta canon y sobrecanon petrolero, L, subcuenta forestal, M, subcuenta canon gasífero renta, N, subcuenta canon gasífero regalías, P, subcuentas mineras, R, subcuenta FOCAN, S, subcuenta participaciones Fidecom, y Y,
saldos antiguos, RRDD, y la O, canon. A continuación explicaré un poco más a fondo sobre dichos puntos. Voy a presentar mi PPT. El tema a tocar será recursos determinados. Aquí tenemos en fuente de financiamiento 5, recursos determinados. ¿Qué son los recursos determinados? Los recursos determinados se financian por 0,6% del presupuesto y comprenden los fondos públicos provenientes de ingresos que se destinan al financiamiento de determinados. En este caso tenemos canon, fondo común, regalías, renta de aduanas, entre otros. Rubro 18, canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas. Vamos a explicar aquí qué es canon. Canon es la participación que tienen los gobiernos regionales y locales, municipal y la distrital, por la recaudación de rentas obtenidas por la explotación de recursos naturales. Entre ellas aquí tenemos el canon hidroenergético, canon gasífero, canon pesquero, canon forestal, canon y sobrecanon petrolero. Esto solo se va a distribuir en una sola cuota, la cual es normalmente en el mes de junio o julio. Antes, por el año antes, se repartía en 12 cuotas mensuales. También tenemos que tener en cuenta que las reparticiones es una vez que se llega a regularizar el total del impuesto a las rentas. Ya después de eso, el canon es el 50% que pasará a donde se realizó dicha explotación. A continuación, podemos ver un cuadro donde detalla un poco cómo se reparte dicho canon. Por ejemplo, aquí tenemos que el 10% parte a distritos, el 25% provincias, el 40% a departamentos y el 25% a regiones, de lo cual el 5% pasarían a las universidades para apoyo por sus investigaciones. ¿Qué son las regalías mineras? Son contraprestaciones que las mineras hacen para la extracción del mineral. También se distribuyen al dicha explotación. Y un dato muy interesante es que hoy en día los que reciben más fondos son de Arequipa. Quizás también porque tienen más lugares de explotación. Aquí explicaremos qué es el FOCAN. El FOCAN es un fondo creado por la ley número 28451 y la cual está destinada para los departamentos de Ayacucho, Cabelica, Ica y los departamentos de Lima, por donde pasan los ductos principales de hidrocarburos, las cuales pueden ser ya sea gas, petróleo, carbón. Dicho fondo también será destinado para financiar los proyectos de inversión. También tenemos el segundo punto, la cual nos dice que dichos fondos serán destinados para proyectos de inversión y mejora de los gobiernos locales y regionales, así como también servirá para ayudar a las investigaciones de las universidades. Y tenemos que tener en cuenta que está constituida por el 25%, pero de las regalías en este caso. A continuación, también mostraré cómo es que se distribuye el FOCAN. Por ejemplo, acá tenemos que el 30% se distribuyen a los gobiernos regionales, el otro 30% a las municipalidades provinciales. Se pueden dar cuenta, hay dos
hay 2 veces que se reparte el 15% a las municipalidades distritales. En este caso, las primeras, el primer 15% sería para donde no pasen los ductos, y el otro 15% es por donde sí pasan los ductos. Y el otro ya 10% se utilizan para las universidades públicas, apoyo de sus investigaciones. ¿Qué es el FIDECON? El FIDECON es un fondo de investigación y desarrollo para la competitividad creada por el gobierno peruano y liderada por el Ministerio de Producción. Sus funciones principalmente son promover la investigación y el desarrollo de los proyectos de investigación. ¿Cómo podemos acceder a dicho fondo? Se pueden, o mejor dicho, quienes pueden acceder a dicho fondo son empresas y asociaciones civiles constituidas en el país. A la vez también pueden acceder las microempresas y sus trabajadores. Y ya una vez ingresado y una vez ya contando con dicho, se puede hasta cofinanciar hasta el 75% de dicho proyecto. Gracias. A continuación, les cedo el pase a mi siguiente compañera. Mi nombre es Castillo Alvarado Marta Sofía. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó de la 0 a la 24. La 0, que viene a ser Canon. La 11, subcuenta participaciones seguridad ciudadana. 12, subcuenta participaciones fondos Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La 14, la subcuenta participaciones fondo Mi Riego. La 16, subcuenta participaciones fondo Fortalecimiento Capital Humano Fonbeca. La 17, subcuenta canon y sobrecanon impuesto a la renta. La 18, subcuenta participaciones Conavi. La 19, subcuenta participaciones FED. La 24, subcuenta regalía contractual. La 24, subcuenta de fondos que intervienen la ocurrencia de desastres naturales. Canon es la participación de la que gozan los gobiernos locales, municipalidades provinciales y distritales, los gobiernos regionales, del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado. En este pequeño esquema les voy a explicar, tenemos tipos de canon y la constitución de los canon. Tipos de canon tenemos el petrolero, el minero, el hidroenergético, el pesquero, el forestal y el gasífero. En el petrolero contamos con un 12,5% de valor de la producción. En el minero tenemos el 50% del impuesto a la renta. El hidroenergético tenemos el 50% de impuesto a la renta. Pesqueros también el 50% de impuesto a la renta y derechos de pesca. Forestal el 50% de pago por derechos de aprovechamiento de productos forestales. El gasífero también tenemos el 50% del impuesto a la renta y regalías. 11. Subcuenta participaciones seguridad ciudadana. Se constituyen con la finalidad de contribuir a garantizar la paz, tranquilidad y reducir o neutralizar la criminalidad y la delincuencia a nivel nacional mediante una adecuada política de prevención multisectorial y control de la violencia. Seguidamente tenemos la 12, subcuenta participaciones Fondo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El fondo es utilizado para la adquisición, reparación, mantenimiento, repotenciación y renovación tecnológica del equipamiento de las instituciones armadas y Policía Nacional. Esta iniciativa permitirá contar con nuevos ingresos más predecibles y sostenibles en el largo plazo. Con ellos se podrá fortalecer la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas. La 14, subcuenta participaciones Fondo Mi Riego. En el 2013, en base a la ley número 29951, se crea el Fondo de Promoción Riego en la Sierra. En el 2017, Minagri, la unidad ejecutora Fondo Mi Riego, será denominada la unidad ejecutora Fondo Sierra Azul. Asimismo, se le ordena para que desarrolle actividades complementarias en materia de siembra y cosecha. Esto
proyectos destinados a la captación, conducción y distribución de recursos hídricos. El objetivo de Mi Riego es reducir las brechas en la provisión y el uso de aguas con fines agrícolas en las zonas altoandinas, más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. La 16, subcuenta participaciones, Fondo Fortalecimiento Capital Humano, FONBECA. Fue creado mediante la ley número 28939. Tiene por finalidad el fortalecimiento del capital humano de las entidades públicas a través del financiamiento de programas de becas que permiten cursar estudios de posgrado conducentes a la obtención de un grado académico en universidades nacionales y del extranjero. La 17, subcuenta canon y sobrecanon impuesto a la renta. Tenemos acá 3 puntos. La primera, se regula mediante legislación especial para cada departamento. Segundo, para efecto de la distribución de los recursos del canon, se considera como área de influencia el área territorial de los gobiernos locales y regionales. Tercera, el canon será distribuido entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo a los índices que fije el Ministerio de Economía y Finanzas, en base de criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. Acá tenemos un pequeño esquema. Por ejemplo, tenemos el canon, que es el petrolero, y el ejemplo de empresas, ¿no? Como el Puspetrol, Petrotech, Pérez, Campano, entre otros. 18. Subcuenta participaciones CONAVI. Es una entidad adscrita a Presidencia del Consejo de Ministros. Se encarga de recibir, registrar, calificar, custodiar, conservar, administrar y disponer de los activos incautados, decomisados y o declarados en pérdida de dominio por la comisión de delitos en agravio del Estado. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, los que integran a CONAVI. Seguidamente, la 19, subcuenta participaciones FED. Es un instrumento de incentivo económico dirigido a los gobiernos regionales. Está bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. También trata de un proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que viene a ser incluir para crecer. Acá se basan en 4 más importantes, ¿no?, que es la salud, la educación, vivienda, y que también está considerada el agua, que gracias a la tecnología han creado máquinas donde el agua puede ser clorada y esto beneficia más que todo a los niños. La 22, subcuenta regalía contractual. Es el pago que realiza la empresa minera por explotar los recursos minerales de sus concesiones. Es contractual. ¿Por qué? Porque su pago se estableció en un contrato. En el caso del proyecto Las Bambas, fue en el contrato de transferencia y otorgamiento de concesiones que se firmó en el año 2010. Acá tenemos un ejemplo del proceso para transferir las regalías contractuales. Estos 5 pasos se hacen mensualmente. Seguidamente tenemos 2 preguntas. La primera, ¿cómo se distribuye la regalía contractual? El total recaudado mensualmente se distribuye de la siguiente manera. El 20% a las municipalidades distritales de las provincias donde está la concesión que se están explotando. El 40% a las municipalidades distritales de la región donde están las concesiones que se están explotando. 15% al gobierno regional, 5% a las universidades nacionales de la región. La segunda pregunta, ¿quiénes son beneficiarios de la regalía contractual? El gobierno regional, gobiernos locales y las universidades de la región donde se está explotando el mineral. Seguidamente, por último, tenemos la 24, subcuenta fondos que intervienen ante la ocurrencia de desastres naturales. La Comisión Multisectorial, también conocido como FONDES, es el órgano encargado de la priorización de los proyectos de inversión, reforzamientos y demás inversiones que no constituyen proyectos, incluyendo la elaboración de expedientes técnicos y actividades para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos, a ser financiados con cargo a recursos de fondos. Dicha comisión es de naturaleza permanente y se encuentra adscrita en el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, acá como podemos ver en cada imagen, ¿no?, tenemos trabajadores que están tratando, ¿no?, de reconstruir las calles, los lugares donde han sido afectados por los desastres naturales. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.